tenemos un problema de tiempo. Nuestro moderador nos ha dicho al principio, empecemos porque tenemos poco tiempo. Sí, nada más que hay una aclaración aquí, esta temporalidad que me parece muy interesante, que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Porque está en el asunto cronológico, también va en un asunto cairológico. Y el asunto cairológico no se mide en tiempos, no se mide en horas, minutos y segundos. Se maneja exactamente como ellos están planteando, con elementos más implícitos de una riqueza profunda de la convivencia humana. Esa es la temática. Ese es el punto, exactamente ese es el asunto en donde Margarita está construyendo su artículo, que insisto, me parece de lo más innovador. Totalmente ella está en innovación y nos anda jalando. Y luego tenemos un cierre del texto en donde abordamos la profesión académica con sus expresiones en las políticas modernizadoras, donde se abre una reflexión acerca de los sentidos de los cambios e innovaciones que en la profesión académica se están dando. Según la autora, la profesión académica está moviéndose de manera continua, se está trastocando de manera continua, no solamente por procesos de formación o de interés de ese profesional, sino porque las políticas nos están llevando a actuar de cierta manera y cómo reaccionamos o no ante ese tipo de políticas. De manera innovadora, pues estamos haciendo una actitud tradicional. Nos quejamos de que las becas son malísimas. Cuando salen las becas, entramos a la beca. Entonces, ahí cómo es que estamos moviéndonos en términos de esta flexibilidad, de estos cambios organizacionales que nos están implicando una modificación de nuestro quehacer académico. Y con ello estamos tratando de buscar la redefinición de la profesión académica. Bueno, yo como di una semblanza general del texto, ahora ellas harán lo suyo. Bueno, yo les agradezco mucho este texto, como fue señalando antes. Realmente le tenemos mucho cariño porque es un producto de este congreso. O sea, tanto Andrés como yo expresamos desde Durango la primera intención. Entonces, ha sido un texto que nos gusta y que queremos compartir con ustedes. Yo en especial, como decía Andrés, el trabajo, este programa integral de fortalecimiento institucional, y me atrevo a trabajarlo, uno porque desde mi tema de desigualdades educativas siempre he visto pues ahora qué pasa con estas instituciones ante el recurso extraordinario, pero también el ser evaluadora, ¿no?, de este programa institucional me ha permitido identificar cómo se pelean, ¿no?, cómo se pelean las instituciones de educación superior por el recurso, ¿no? Y eso es exactamente lo que pongo en la mira en este texto. O sea, cómo este programa que surge como una idea de innovación, realmente a la hora de operarlo, de implementarlo, se están dando, ¿no?, grandes desigualdades entre las instituciones específicamente, ¿sí? Y los elementos creo que son como importantes ir viendo en el texto, que lo pongo, que ha sido un texto que me ha costado trabajo hacerlo, porque no es lo mismo que alguien te lea ahora, decir yo me leo para poderles decir cómo estoy yo, ¿no? Entonces eso me cuesta mucho trabajo, pero bueno, una de las cosas que yo veo es que efectivamente las reglas de operación mismas que se han dado, ¿no?, en este tipo de programas, y que igualmente las escuelas normales a la hora de pedir recursos extraordinarios están teniendo problemas, las reglas de operación desde el principio son discriminatorias, ¿no? O sea, ya aunque nos digan por ahí que todos van, no es cierto, no van todos, y eso es lo que trabajo en esta, ¿no? Y la otra es que este programa Expidi, ¿no?, ahora Proposier, lo que está trabajando es a partir de ver a las instituciones desde la universidad, ¿sí? ¿No? Y digo como una universidad muy crudamente, desde la construcción de decir, todas las instituciones de educación superior parecieran ser que tienen como misión la docencia, la investigación y la difusión. Sí, o sea, este es uno de los parámetros importantes que tienen estos programas de recursos extraordinarios, ¿sí?
El PIFI, ¿no? Y que igualmente lo puedo hacer como una extensión a todo lo que sería la evaluación de las instituciones de las escuelas normales, tiene dos premisas, que es las que yo discuto en el libro. Primeramente, es discutir que todas las instituciones de educación superior tienen las mismas oportunidades de ofrecer un estilo de planeación innovador. Sí, o sea, no me importa qué institución, todas tienen esa posibilidad, ¿sí? Y la otra posibilidad que tienen estos programas de recursos extraordinarios es que tienen la misma oportunidad de competir por esos recursos, ¿sí? O sea, no importa qué institución sea, todas tienen esa misma oportunidad. De tal manera que qué es lo que hago y qué es lo que pueden encontrar ustedes en el texto, ¿no? Discuto primeramente un recorrido sobre las orientaciones que desde las políticas educativas se han establecido para hacer la planeación de la educación superior, ¿no? De la institución. Explico igualmente algunos programas que se han promovido desde los 80 hasta la fecha para que las instituciones de educación superior tengan recursos extraordinarios, ¿no? Hago énfasis evidentemente en la parte del programa, ¿no? De fortalecimiento institucional, y después lo discuto de manera fuerte, ¿no? O sea, soy evaluadora, pero eso no me quita que no esté de acuerdo con ese tipo de programas, ¿no? Y entonces, bueno, el PIFI, como bien decía ya Andrés, ya lo pudimos cambiar por los tiempos, pero ahora se llama Programa de Fortalecimiento de Calidad en las Instituciones Educativas, por COSIE, ha tenido una habilidad, creo que es muy importante que la podamos tener. Es un programa que unió distintos programas, ¿no? Y entonces encontramos el Sistema Nacional de Investigación, encontramos la evaluación de las CIES, encontramos a los programas institucionales de tutorías, o sea, es tener, como todos estos programas que eran aislados, este programa lo que hace es juntarlos para poder decir que es una institución de calidad, ¿no? Entonces, esta es una habilidad que tuvo este tipo de programas, ¿sí? ¿Y qué es lo que está midiendo este tipo de programas, ¿no? La capacidad académica, ¿no? ¿Cuántos son profesores de tiempo completo? ¿Cuántos SNI? ¿Cuántos con PRODEPA actualmente? ¿Cuántos programas de calidad? Y eso se le ha llamado competitividad académica, ¿no? La gestión institucional, y entonces cuántos hizo 2010, etcétera, y la parte de innovación. La innovación actualmente para las instituciones de educación superior se viene muy fuerte porque ahora le estamos pidiendo a los estudiantes que casi estén dominando, por ejemplo, el inglés. Y de ahí que ahora muchos de estas instituciones estén teniendo la segunda lengua extranjera, una lengua extranjera, como parte del currículum, ¿no? O sea, este programa está modificando hasta los propios planteamientos curriculares actuales, ¿sí? Pero bueno, bajo estos indicadores, ¿sí? Es que las instituciones elaboran el PIFI y incluyen desde esta planeación innovadora, evidentemente, ¿no? Una planeación estratégica, ¿no? Con calidades educativas, con perfiles de personal académico, fortalecer los cuerpos académicos, hacer una internacionalización, fortalecer vínculos con el entorno. Tenemos ahora y obligamos a las instituciones, sin importar cómo, que tengan un fortalecimiento de la educación ambiental con desarrollo sustentable, fomentar la equidad de género, o sea, de tal manera que entonces todas tenemos que hacer eso, ¿sí? Si queremos recursos prioritarios, ¿no? De tal manera que la planeación estratégica promovida desde la SED, ¿sí? Desde mi perspectiva, ha constituido un instrumento de planeación bajo parámetros e indicadores precipitados, ¿sí? Las CIES transforman e incorporan la evaluación, la misión, determinación de objetivos, metas, políticas, estrategias que permiten planear el cumplimiento de los indicadores propuestos y la previsión de los recursos, ¿sí? Y rendición de cuentas desde una mirada extraordinaria. Pero ¿qué discuto al final de cuentas con estos referentes? Lo primero que veo en esta discusión es que las CIES han modificado e innovado la orientación, visión, funciones y estrategias de atención a las necesidades y atención a los problemas institucionales a partir de una lógica de los planteamientos de las políticas y
y líneas prioritarias para el gobierno, dando como consecuencia una homogeneización en la interpretación de las necesidades y problemas a atender. Es decir, las instituciones elaboran una planeación estratégica donde las estrategias ya están previamente definidas de manera explícita, ¿sí? Una segunda vertiente de discusión que hago es la que tiene que ver con la referencia a la cobertura del programa y quienes se hacen merecedoras de los recursos, ¿sí? Aquí identifico que ante la gran diversidad de instituciones que cobija el programa, ¿sí?, que dicho sea de paso, cada año o cada bienio actualmente, ¿no?, lo van cambiando, ¿no? Y entonces ahora incorporan a las universidades estatales, no, que ahora a los polivalentes, que ahora ya. De tal manera que ahí hay un gran problema de quiénes pueden, ¿no?, competir por el recurso extraordinario, ¿sí? El crecimiento de cobertura de instituciones beneficiarias se ha mostrado distinta según la edición del PIB. Al inicio del programa, en el 2001, solo participaron 41 instituciones. Para el 2011, el número de beneficiarios fueron 108 instituciones de 190, ¿sí? Lo cual quiere decir que participaron en la emisión PIFI, ¿sí?, únicamente el 56.8%, ¿sí? Una tercera vertiente fue ofrecerles, ¿no?, una discusión sobre la igualdad de oportunidades para hacerse de recursos extraordinarios, ¿sí? De tal manera que si en cada convocatoria hay una cobertura distinta, los requisitos de cómo hacerse de esos recursos extraordinarios van cambiando año con año o bimestre con bimestre, o bianual o bianual. De tal manera que entonces quienes son merecedoras de este recurso también tienen que haber cubierto algunos otros indicadores, si no, mejor que el cambio. O sea, ahí hay una desigualdad en esta parte. Una cuarta discusión que hago es cómo se homogeneizan a los indicadores para diversos tipos de instituciones beneficiadas por el PIB, lo cual coloca a las instituciones más jóvenes o con una oferta, ¿sí?, cuyos propósitos no tienen nada que ver con la investigación, ¿sí?, en grandes desigualdades, ¿sí? De tal forma que entonces no solamente hay una desigualdad entre la universidad, ¿no?, de Puebla y una universidad tecnológica o intercultural, sino que entre la misma universidad hay diferencia en cuánto dinero le asignan a áreas de conocimiento como las ingenierías, ¿no?, o las ciencias duras, con aquellas que son, por ejemplo, de educación física. Entonces, estas tienen pocos recursos, porque no pueden tener, ¿no?, necesariamente el recurso de los grandes investigadores, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la Quintana Roo, que tiene gastronomía, o hospitalaria, o cuestiones de pastelería, cosas de tal manera que ahí hay grandes desigualdades también a lo interno, ¿sí? De tal manera que otra que puedo también distinguir es cómo medir los mismos indicadores para, ¿sí?, también tipo de profesores, ¿no? Entonces ahí se van generando ciertas desigualdades importantes en la verdad. Entre las reflexiones finales de que ustedes pueden encontrar es que en el texto es que en aras de cumplir con evaluar la calidad de los servicios que ofrecen las CIES y la equidad en la asignación de los recursos, homologa las necesidades y problemas que deben atender las CIES, ¿sí?, así como las prioridades de formación, de investigación y de gestión. Es así que ante una planeación estratégica, innovadora, participativa como lo planea el PIFI, conlleva generar mayores desigualdades entre las instituciones, ya que la innovación para todas ellas no reconoce a las instituciones cuentan con peculiaridades específicas, necesidades y problemas a atender de manera diferenciada. Pero esto es lo que estoy discutiendo en este texto que ahora les ponemos, ¿no?, como propuesta. Gracias. Ya me introdujeron sobre el tiempo, pero antes que nada yo quisiera agradecer a la posibilidad que me dieron de participar, no solo en el libro, sino en el espacio del seminario, porque yo creo que siempre las interacciones y el diálogo enriquecen las ideas personales. Y en ese sentido mi trabajo fue siempre muy enriquecedor a partir de la posibilidad de que ellos escucharan y discutiéramos en el seminario algunos aspectos.
Lo que yo presento es el tiempo, que si bien se está discutiendo mucho actualmente, pero se habla desde cuántas horas, cuántos días al año, si en la Unión Europea ahorita hay una discusión en esta comunidad para poder abrir las fronteras en términos de intercambio educativo, que las jornadas van a corresponder a lo mismo o no. En algunos países como Francia van por la mañana y salen hasta las 6, pero tienen interrupciones y actividades diversas, ¿no? No solo escolares. En España también están como muy acostumbrados a esta siesta. Bueno, esta es una discusión europea y América Latina no se ha quedado fuera en esta discusión. Y si México, que tiene muchísimos años, muchísimos días al año de días escolares, tiene muy baja calificación comparada con... Pero esta es una forma de pensar el tiempo. Y esta es una discusión que si no la analizamos con mayor cuidado, que es lo que yo estoy planteando en el trabajo, y estoy tratando de descomponer y de ver y entender este tiempo que ya asumimos como dado, como que no podemos pensar la educación fuera de este tiempo, porque entonces ya no sería educación. A este tiempo objetivado, desde Beckman y Luhmann, estoy señalando como una construcción social e histórica. Entonces, lo que estoy planteando es que si bien la escuela a México surge como una necesidad que completa la cotidianidad agrícola, principalmente de este país, donde entonces no había, ya faltaste 3 días y te vas extraordinario. No había ni igualdades, ese tipo de cosas. Y cómo, cuando empezaron los congresos higienistas, empezaron a reflexionarse sobre la necesidad de un descanso y fueron cambiando históricamente y se hablaron de calendarios escolares, con vacaciones escolares, con días de asueto, que estaban muy ligados en un principio a los religiosos y después se fueron como olvidando y perdiendo de vista que así fue como surgió nuestro calendario, nuestro tiempo curricular, nuestro tiempo de calendario escolar. Y ahora parece que no podemos, como soy pedagoga, no podemos pensar la educación si no es en esos esquemas de un tiempo asignatura, de un tiempo calendario, y entonces ahí estamos ya calificando a los estudiantes el flojo, fósil, el que termina a tiempo y se titula a tiempo, ¿no? O sea, es como una cosa que se nos está mezclando y desde donde ya estamos mirando. Y lo que yo propongo es, en esto estoy hablando de la escuela de tiempo de horario ampliado, está ya se implementó en muchísimas en el Distrito Federal, y discutiendo de qué se está alcanzando con esto. De veras, no sé ya ahorita, aquí planteo algunas estadísticas, pero actualmente no sé, pero somos de los países con mayor número de días escolares, de horas escolares, educación básica, y no tenemos los resultados que podrían tener otros con menos tiempo. ¿Cómo estamos entendiendo el tiempo vinculado a la enseñanza y a la educación? Entonces, lo que yo planteo es tratar de volver a entender que ese tiempo se construyó, que es una construcción, y que a fin de cuentas de lo que se trata es de los aprendizajes de los particulares sujetos. Y si no volvemos a reconstruir este territorio, estamos como en un molde que se nos está imponiendo y que nos está dificultando hacer innovación. Porque entonces para mí la innovación no solamente es cambiar, sino tratar de mejorar. En este sentido, entonces, bueno, por un lado es como históricamente se construyó ese tiempo al grado de que de veras ya son créditos, ya hay muchas formas de medir la educación en función del tiempo, eficiencia terminal, reprobación, hay muchos criterios del tiempo para estar legitimando trayectorias y aún clasificarlo al mundo. Por otro lado, me voy a analizar qué está pasando con el tiempo al interior del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí también encuentro que junto con la tecnología educativa que sigue muy arraigada en este país, como una forma de desarrollar la enseñanza, se incorporó tiempos y movimientos. Se incorporó esto de hay que aprovechar el tiempo. No te distraigas, pero ¿qué se está distrayendo?
¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le preocupa al estudiante? No, tienes que estar quieto, sentado. Entonces, ¿cómo esta idea del tiempo como docentes nos fue incorporando? Porque nosotros estuvimos sometidos largos años también a ese proceso educativo, y una de las primeras cosas que uno aprende en la escuela es hacer las cosas a tiempo. Entonces, es una discusión sobre esta forma de pensar que ese tiempo es inamovible y que ahora habría que repensarlo y poder ver si hay una posibilidad de diseñar una estructura escolar o una enseñanza desde otros parámetros. Entonces, bueno, veo cómo los individuos, o sea, ahí está la historia, lo histórico-social de la construcción de ese tiempo escolar, en el proceso educativo y en la enseñanza dentro del salón de clases se afianza con la tecnología educativa, porque entonces tiene una mayor fortaleza, y por otro lado todavía una ilustración en las propias prácticas de los individuos que dice que ustedes deben haber escuchado que el estudiante me la pasé estudiando, maestra, no sé qué pasó, estuvo horas frente a un libro. O sea, es como si ese tiempo en automático, porque yo estuve leyendo, me tuviera que dar aprendizaje. No, o sea, lo que estamos mostrando no es un desarrollo del individuo en sus propios procesos, sino tú llegas temprano, tú siéntate y vas a ver que te sacas de eso. O sea, es como una cosa que a veces no vemos. Y que entonces a mí lo que me preocupa es que lo que se plantea aquí es que en esta jornada ampliada era darle más recursos, o sea, que las escuelas hicieran con los mismos maestros y con los mismos recursos que ya tiene, diera mayor tiempo de estancia de los estudiantes. Yo sé que se resuelven cosas en este país. Yo sé que hay madres que trabajan y encuentran que eso soluciona algunos aspectos. Yo sé que los niños están a lo mejor mejor adentro de la escuela que fuera de la escuela. Sin embargo, la escuela no está haciendo una propuesta de qué hacer con ese tiempo. Es decir, bueno, a ver, mi cuate es el maestro de computación, le voy a dar más tiempo para sus clases. Pero el tiempo está, pero no se ha visto que eso significa en una posibilidad de aprendizaje real y en un desarrollo también de los docentes. Básicamente eso es lo que estoy trabajando en este capítulo. Estoy centrada más en las escuelas de jornada ampliada y la discusión dentro de este contexto de globalización, que es un tema, y es como, ojo, no nos vayamos tanto como cuántas horas y cuántos días, si no estamos pensando qué vamos a hacer con ese tiempo, o qué no estamos haciendo con ese tiempo. Básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada semana hacen unas reflexiones interesantes que estoy aquí tomando nota, porque en esta lógica del tiempo resulta que ciertamente la variable, digamos, oficial es la lógica del tiempo como renta, no como valor de uso. Y entonces, por eso decimos que el tiempo es muy valioso, pero no valioso desde la construcción del sujeto, sino de la construcción de la cosa, del objeto. Y entonces esto genera relaciones asimétricas, como bien lo dijo Mónica, en términos de que los supuestos, entre comillas, como lo dice Andrés, de los proyectos innovadores no más que son compensatorios en términos de la renta. Y eso más de innovar y hacer un constructo, digamos, de mayor perspectiva y perspectiva académica, por el contrario, genera asimetría y genera una competencia banal, superflua, frívola, donde no hay justamente como resultado de las evaluaciones un crecimiento en la construcción de procesos educativos. Y en ese caso, las universidades de aquí, las representativas, entre otras, ¿no? Ustedes saben que hay muchas, pero digamos la UCAT y la UPN está en esa visión de que ciertamente el crecimiento no ha estado desde la lógica de estas propuestas, sino más bien desde lo que de Sousa Santos, un sociólogo portugués, plantea una cuestión paradigmática desde la sociología de las ausencias, porque el discurso oficial plantea un sinfín de elementos y que a pie puntillas a veces seguimos nosotros, pero eso es simplemente una propuesta, pero hay otras propuestas alternas, diferentes, que son tan ricas y tan valiosas como las propuestas oficiales. Y ese es justamente lo innovador que está aquí, que ellos están apuntando hacia la sociología de las ausencias.
esas ausencias que son ricas, pero que no están incrustadas en la lógica de la formalidad oficial y que no son evaluadas como mejora continua, sino simplemente son las otras, con un descalificativo, peyorativo, despreciativo, son la riqueza a veces de la posibilidad de construir procesos educativos edificantes. Yo los aplaudo mucho porque pienso que es una buena línea de investigación y sé que resulta polémico para muchos, pero que realmente me parece que no todo es sobre rosas, ¿no? Quisiéramos, pero a mí me parece unas preguntas y unos cuestionamientos inteligentes porque nos va a permitir reflexionar en ese terreno. ¿Cuántas de las ausencias que no están convocadas como lo paradigmático del discurso oficial no están ahorita operando? Por el contrario, están operando. Sin embargo, no son tomadas en cuenta. No nos frustremos, no caigamos en la desesperanza. Mucho de lo que estamos haciendo es sumamente importante. Claro, no para la lógica del poder, pero sí para la lógica de la construcción de una educación edificante y sobre todo en la búsqueda del bien común. Felicidades, de veras me comparto con ustedes el entusiasmo y sus comportaciones. Si hay alguna pregunta, algún comentario, es el momento para hacerlo aquí a nuestros amigos. Ahora me viene a la cabeza una cosa que hablaron de... Te voy a pedir que, como tenemos aquí... Que si le cuentas los decibeles. Como buena choca ahí. Me viene lo de que ahora nos piden resultados con la reforma educativa, ¿verdad? Y ahorita lo que usted menciona, que no nos frustremos, ¿no? Sí. Que no nos frustremos porque realmente yo sí considero que el aprendizaje es un proceso y es un proceso largo, que no vemos resultados en 2 meses como lo marca a veces la ruta de mejora, ¿verdad? Que llevamos a cabo. Pero bueno, por un mero trámite o que nos solicita, pues lo llevamos a cabo. Pero como maestras que estamos viviendo y que vivimos esta parte de la educación, estamos inmersos en el salón, vemos que el aprendizaje no se mide en un tiempo, es un proceso largo y que a veces no llegamos a ver los resultados, ¿verdad? Nosotros nos vamos, terminamos y no llegamos a ver los resultados, pero se da. A veces por eso muchos dicen, no es que ahorita no podemos reprobar, es que yo considero que nadie debe de reprobar, porque si bien lo poco o mucho que el joven pudo haber aprendido en el aula es algo que le va a servir en el futuro, ¿verdad? Pero no podemos considerar o ponernos tiempos específicos para obtener ciertos tipos de aprendizaje. Y más cuando hablamos de una educación general, global, que no nada más es conocimiento, sino que son actitudes, son aprendizaje para la vida, son valores, ¿verdad? Que es un proceso largo y en nosotros no estaría tiempo específico para cada una de estas cuestiones que los alumnos tienen que apropiar. Muy bien, ¿algún comentario, reflexión, pregunta? No, aquí están los autores, yo creo que es bastante generoso ese asunto, siempre preguntar a los autores, no en interpretación de eso, sino que es muy bueno aprovechar esta coyuntura, ¿no? Bueno, uno es una pregunta y otro es como una especie de cosquilleo intelectual, como se pregunta o comentario. La pregunta va en el sentido del tiempo también. No sé si está considerando anclar el concepto de tiempo a la visión de escolarización, porque, bueno, probablemente, así como lo escucho, digo, no he tenido la oportunidad de leer el trabajo, pero lo escucho desde la lógica de la educación anclada a la escolaridad. Entonces, pues no sé si eso también lo está problematizando en algún punto o no lo ha considerado como una pregunta que sea valiosa para este aporte. Pues por un lado, y la otra cuestión va como general, si están considerando innovación también como una especie de deconstrucción del proceso del concepto que tenemos sobre los procesos formativos o solamente en términos de cómo mejorar o cómo tender a la calidad educativa cuando el mismo concepto de calidad educativa tendría que ponerse en cuestionamiento. Entonces por ahí va. Ok, a ver, si te entiendo bien, yo esto que tú dices, si yo nada más estoy refiriéndome como al tiempo escolar, pero yo lo que estoy planteando es que lo escolar se tendría que modificar. Lo escolar tendría que moverse. Okay. No podría seguirse pensando lo escolar como el currículo de una asignatura 45 minutos o 2 días a la semana. Tendríamos que repensarlo.
pero sí es lo escolar, y entonces ahí es donde podríamos pensar. Ahora estoy trabajando lo que es las nuevas tecnologías y la educación a distancia, pero esto es desde el tiempo. Sí, lo escolar, pero la escuela se mueve. Lo que yo digo es que parece que la escuela surge con esta idea de tiempo, calendario anual, y ya no la podemos modificar nosotros para pensarla.